Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de La Economía P2P. Para los que nos están viendo, ya saben, para los que nos están escuchando tenemos una sorpresa. Hoy traemos a un invitado especial directamente de No hay almuerzo gratis, Marcelo. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Literalmente, estoy almorzando en este momento. No. Bien, la verdad que estoy muy contento. Me siento honrado y, ¿qué les puedo decir? Orgulloso también. Porque hay algo que la gente no sabe. Yo, a estos dos chicos, y me voy a permitir referirme a ellos de esa manera, los tuve en brazos. Les di la teta. Cambié los pañales. Cambié los pañales. Les puse ese, ¿cómo se llama esa especie de aceite para que no se pasten? Aceite de bebé, supongo que será. Sí, pero tiene nombre. No importa. Algunos, si quiere dejar en los comentarios cómo se llama técnicamente. Bueno, y de golpe verlos con un programa. Me encanta el programa. No me perdí ninguno, salvo, les voy a confesar, los de el idioma que los unió. Esperanto. Sí. Esperanto. Todo lo demás me los vi todos. ¿El curso, ¿El curso o el episodio de que hablamos de Esperanto y Bitcoin Cash? Creo que está hablando de los cursos. ¿Ese sí? Ese sí lo vi. Sí, lo aceleré un poquito, les confieso también, pero lo vi completo. El curso no, Sí. pero Sí, en algún momento tampoco lo descarto, Todos. porque justamente eso es lo que me gusta. Es contenido, como le dicen en inglés, evergreen, le dicen, o timeless. Sí, timeless. Claro, entiendo. Atemporal sería. Sí. Atemporal, eso. Esa sea sería que la traducción. no hay nada, bueno, sí, algún episodio por ahí tiene más que ver con la coyuntura, pero en general son episodios que van a servir hoy y dentro de 10 años. Mientras a YouTube no se le ocurra voltearles el No, canal, igual nosotros nos encargamos de que de alguna manera los episodios perduren. Pero bueno, desde ya muchas gracias por tus comentarios. Y bueno, para los que no saben, me imagino que ya todos los que nos escuchan lo saben, Marcelo está es el creador de elbitcoin.org también, de No hay almuerzo gratis, que es otro podcast en el cual nosotros hicimos nuestras primeras apariciones, así que si tienen ganas de escucharnos seguramente van a poder encontrar varios episodios en los cuales aparecemos separados y también juntos y haciendo comentarios sagaces. Y bueno, también la verdad que es un podcast que vale la pena y que recomendamos escuchar conjuntamente con este, ¿no? Los dos tienen alto contenido en información valiosa y Sí. casi que no se puede separar uno del otro. Coincido. Digamos que son programas hermanados. Sí, y bueno, de hecho, como tenemos que siempre poner de también... acuerdo para no tocar los mismos temas a veces. Tenemos que hacer reuniones. Sí. Una gran Y bueno, mesa. como siempre, Podcaster. también lo Para tenemos un a podcaster. Ian, que ya casi me olvido de presentarlo. Pero bueno, Todo bien. del ímpetu y de la emoción tenía ganas de Salió corriendo para la puerta, ¿no? Salí corriendo. Bueno, pero Todo bien, todo no tranquilo. quería, digamos, Pasa dejar igual. de decir lo obvio. Siempre Sí, me tienen que recordar que salude a mis compañeros. Y eso que hay uno Te que... copiamos los modos también. Sí, uno hace escuela. También para lo malo. Ian, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Todo bien. ¿Todo? Me tiento Qué muy suerte. fácil, boludo. Me traen una persona más al podcast y ya estoy tentándome todo el tiempo. ¿Quién tiene los controles acá? O sea, Leo, vos podés sacar a Ian si querés y viceversa. ¿O hay uno que...? No, esto A es veces y a una veces. dictadura unipersonal, está en este caso canalizada en mi persona. Y en este momento yo tengo, digamos, el control de lo que ocurre en la sesión, pero bueno, evidentemente voy a tratar de hacerlo de la forma más democrática, por lo menos que parezca democrático, ¿no? No, eso Es me más, deja muy estoy tranquilo. porque hay uno controlando de que los cada dos, uno hable lo mismo. que es, entra, digamos, en el personaje de dictador benevolente que le queda mejor, ese sos vos, Leo. Bueno, muchas gracias, porque tengo cara de que no puedo hacer nada malo, seguro. O por lo menos no tener malas intenciones. Disimulás muy bien, digamos. Disimulo muy bien. Bueno, gente, salgamos de la ironía y de la gracia por un momento. Vamos a lo serio y lo que nos compete el día de hoy. Obviamente, como sabemos, en este podcast tenemos que tocar, es necesario entender específicamente cuestiones que sean pertinentes a la tecnología que se va a estar utilizando, no solamente ahora en el presente, sino en el futuro. Si queremos realmente ser independientes de bancos centrales, agentes coercitivos y otras
instituciones intermediarias que se intrometen en la vida económica de las personas de manera forzosa. Como siempre saben, esos son los temas que tocamos en el podcast. Nos pareció también, y creo que estaría bueno también dar un poco de contexto de por qué tocamos el tema, traer a colación las dos etapas en las cuales los mineros van a estar interactuando en la red. De forma, por ahí, incentivada a largo plazo de la misma manera, pero necesariamente distinta. Y esto se ve por características o por, digamos, formas de actuar que ya se perciben, ¿no? ¿Querés comentar algo, Ian, al respecto? Sí, porque esto es un tema que es importante porque es capaz una forma de entender algo que nos sucede a muchos, me incluyo, y es esto de ¿por qué los mineros no? No O hacen por qué lo los que mineros, yo claro, ¿por qué no hacen, sí, algo? No importa lógico. si es lo que yo quiero o no, claro, ¿por qué no asumen su trono? Esa es como Sí, sí, la frase que sí, se tal cual, usa. tal cual. Yo primero quiero decir algo. Es importante, creo, reconocer de entrada que estamos en territorio inexplorado, ¿sí? Ahora, que estemos entrando en territorio inexplorado no significa que no sabemos absolutamente nada y da igual para dónde vamos, ¿sí? Hay algunas señales a las cuales es importante prestar atención. Aún si no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Acá nadie está diciendo, sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, qué es lo que tiene que pasar, qué es lo que debe pasar, porque tenemos ya todo pretrazado. No, no. Esa no es mi posición, creo que la de ustedes tampoco. Lo que nosotros estamos planteando acá es, ¿qué es lo que tiene que pasar para que Bitcoin tenga éxito? ¿Sí? Es eso. Ah, hay dos modelos, ¿sí? Hoy en día que se plantean. Uno admite esa posibilidad de éxito y el otro no, ¿sí? Y no importa cuánta gente diga lo contrario. ¿Sí? Esto es como decir 1 más 1 igual 2. ¿Sí? Hay mucha gente que dice lo contrario, no importa, ¿sí? Y esto, de acá no tenemos que corrernos, ¿sí? Cuando vos tenés una certeza y podés justificarla racionalmente, de ahí no te tenés que correr. Ahora, todo lo demás, sí, depende de un montón de factores, no sabemos exactamente cómo va a pasar. Lo que sí sabemos, y esto es importante señalarlo, es que fuera del modelo que planteó Satoshi, sobre todo si el modelo es el opuesto, ¿sí? No vamos a llegar a destino. Si destino es la Totalmente. amplia adopción de Bitcoin como efectivo peer-to-peer, ¿sí? Entonces, Como dijo ¿qué es Satoshi lo que, Nakamoto, perdón que te interrumpa, sí, dentro del modelo todo, fuera del modelo nada. ¿qué Ujú, dijo cita Satoshi? textual. Perdón, Sí, ¿qué dijo Satoshi? Y de vuelta, no es porque yo soy un idólatra de Satoshi. Un poquito sí, pero no lo digo por eso. ¿Qué es lo que dijo Satoshi? Dijo, literalmente, bueno, voy a decir literalmente, no me acuerdo exactamente, pero parafraseando. algo así, parafraseando, dijo, en el futuro, dijo, de acá ponele a 20 años, vamos a tener muchas, pero muchísimas transacciones o cero, ¿sí? On-chain, en la cadena de bloques. ¿Por qué el tipo dijo esto? ¿Sí? No es que, de vuelta, no es que él dijo, me gustaría que hubiera muchas. No, si no hay muchas transacciones, o sea, muchas más que las que había en ese momento y que las que hay ahora, no funciona, ¿sí? El sistema requiere muchas transacciones, no exactamente cuánto te está diciendo, ¿sí? Pero requiere eso para funcionar adecuadamente y para mantenerse seguro, ¿sí? Los mineros necesitan. Bueno, esto es lo que nosotros explicamos una y otra vez. Nosotros no es que lo estamos explicando eh, porque consideramos que el que nos escucha es medio lelo, no, porque hay una campaña propagandística que requiere, ¿sí?, que nosotros la contrarrestemos de alguna manera. Entonces, por eso nosotros insistimos tanto en esto. Lo digo para el que ya lo entendió, ¿viste? Y por ahí no entiende, bueno, ¿por qué no lo vuelven a decir? Te lo vuelvo a decir porque no lo vas a escuchar muy a menudo esto, ¿sí? Es idiocia atar el destino de Bitcoin a algo que va a desaparecer. A ver si se entiende. Yo siempre estoy tratando de buscar una explicación más sencilla, ¿sí? El que te dice que no pasa nada porque total los mineros viven de la recompensa por bloque hallado, lo que te está diciendo es los mineros van a morir si solamente hay una versión de Bitcoin y funciona de esa manera. ¿Se entiende lo que digo? O sea, Sí, sí. estás Y aclaremos que diciendo, esto ya no es algo que decimos solamente del lado BCH de Bitcoin, sino que lo plantean, digamos, grandes figuras y personalidades, como por ejemplo Michael Saylor, que hace poco, no fue hace
10 años, hace poco, estamos hablando de los últimos meses, Sí. dijo que los mineros van a empezar a quebrar una vez que no tengan suficiente recompensa para, digamos, bancar sus actividades. Es decir, los mineros tienen incentivos que son netamente económicos y egoístas, no tienen otro tipo de incentivos. Lo hacen porque les beneficia económicamente. No lo hacen ni por caridad, ni lo hacen para liberar al mundo de las garras opresoras del Estado. Simplemente es un efecto secundario agradable el poder, digamos, liberarnos de las garras opresoras de los bancos centrales y el Estado, si Bitcoin funciona como estaba planeado por Satoshi Nakamoto. Pero en sí, el incentivo interno que tienen los mineros dentro del sistema no es el eliminar al Estado, es ganar guita, o sea, obtener ingresos y obtener una recompensa por sus actividades. Es la única razón por la cual existen los mineros y la única razón por la cual, si existen el día de mañana, van a existir. No hay otra explicación. Cualquier otra alternativa ignora el modelo de incentivos diseñado y que es el único que puede funcionar. Depender de dos cosas, de una red altruista, con esta idea de que bueno, la gente va a correr sus propios nodos, descartando completamente la idea de la participación activa de los mineros. O suponer que los mineros pueden ser reemplazados sin afectar seriamente al sistema, corresponde a una mentalidad completamente hostil a las ideas de Bitcoin originales por lo menos y completamente inconsistente con la realidad en la cual nosotros nos movemos. O sea, sería negar algo tan básico como que 1 más 1 es igual a 2, como decirlo. No es que ellos se mueven en otra realidad. Es que no. La niegan. O sea, podés hacer el experimento, podés negar la realidad, ¿no? O sea, eso se ha hecho incontables veces en la historia, incontables sociedades han negado cuestiones básicas y bueno, así les fue también. Nosotros estamos como podemos estar en una zona gris, podemos negar algunas cosas y aceptar otras. Bueno, tratemos de ser lo más consistentes posible con la realidad para que nos vaya mejor. Y no necesariamente la realidad nos tiene que gustar, pero por lo menos tenemos que aceptarla. Exactamente. Sí, como dijo Satoshi, los mineros no son Cáritas. Tal cual. Lo dije. Me parece que es importante que entendamos. Sí, me lo mandó por mail hace un rato. Es importante entender cómo es que funciona este sistema de incentivos que nosotros siempre hablamos. Esto está repetido en una infinidad de episodios, pero bueno, vamos a nuevamente repetirlo para que forme parte de este episodio. Básicamente, la emisión de monedas se divide a la mitad, o sea, cada 4 años aproximadamente. Los mineros viven de las nuevas monedas que se crean, las cuales van disminuyendo cada 4 años, su cantidad por bloque, y el agregado de todas las tarifas de todas las transacciones, ¿no? Ese sería el cálculo. Es uno más el otro. No es la suma multiplicada por el precio, como hacen algunos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el primer ingreso que tienen los mineros, que son las nuevas monedas, va a llegar a 0. Pero no hace falta que llegue a 0 en el 2140. ¿Viste? Por esto siempre te dicen también, no, es un problema dentro de 100 años, por favor. Es lo mismo. O sea, igual estás admitiendo que hay un problema. Sí, incluso en el peor de los casos. Sí. No, hay algo fundamental, ¿no? Porque tecnología se va a resolver. Exactamente. Más blockchain y se resuelve dentro de 100 años. Como lo va a terminar arreglando otro. ¿Quién sabe qué tecnología vamos a tener en el futuro? ¿Quién sabe qué genio va a venir? No, macho. O sea, esto. Pero están en white paper, boludo. En 100 años vemos con la tecnología, dice. Exactamente. Y no entienden además el rol de el tipo que te dice, incluso si fuera cierto que el problema recién empieza en el año 2140, ¿no? Y no antes, lo cual es una estupidez, porque la recompensa por bloque hallado se vuelve irrelevante mucho antes, pero, o debería volverse irrelevante, ya tendría que ser irrelevante, pero bueno, no metamos en eso. Vos estás planteando, vos lo que querés es una moneda de reserva. Si vos querés una moneda de reserva, ¿sí? Que sea resistente a todo, tenés que estar pensando en un larguísimo plazo, ¿sí? O sea, una moneda que no es estatal y llega a ser de reserva, pues tiene que ser algo, es lo más cercano a lo eterno como moneda que nos vamos a cruzar, ¿sí? O sea, si vos no entendés, yo creo que este es parte del problema, no entienden el rol de la moneda, no entienden el rol del cálculo económico. O sea, hay mucha gente que incluso, por ahí no en ese campo, pero algunos sí, dice, bueno, pero en un futuro tan lejano, por ahí ni siquiera necesitamos moneda, ¿sí? O sea, podemos tener tecnologías tan maravillosas que ¿quién va a necesitar moneda? Bueno, de vuelta. Vamos, la economía de la abundancia. Exactamente. El replicator de Star Trek, ¿viste? Hay tantas cosas que casi le pedís explicarle a esta gente. Pero no son pocos los que creen eso. Ven como la moneda como algo, ¿viste? Algo que vamos a superar. No, no lo vamos a superar.
si sigue habiendo una sociedad mínimamente compleja, vas a necesitar monedas, ¿sí? Si no, no vas a tener toda esa tecnología que tanto valorás. Pero bueno, Para. no vamos a meternos Les en eso. recomendamos el episodio que hicimos que se llama Dentro del imaginario maximalista de BTC. Ahí Es se habla un excelente. poquito de justamente este delirio que parece chiste, pero es posta, lo hacen y lo repiten. Esto es algo que Sí, planteaba el que hizo sí, el sí. libro, o no sé, esto de 21, todo dividido, Todo, 21 millones, everything, ¿viste? sí, todo Sí. dividido por 21 millones. Claro. O sea, porque esta es la otra, la alternativa al modelo de incentivos ignorando la recompensa por bloque hallado, que sabemos que este subsidio es algo que va tendiendo a la eliminación, es, bueno, pero el precio se duplica cada halving, ¿no? Dicen eso, ¿no? Entonces, bueno, el precio se va a duplicar ad infinitum cada 4 años, o sea, a perpetuidad cada 4 años, de acá hasta siempre. ¿Por qué? Porque Bitcoin es escaso. Y el escaso le da Y, la utilidad. y O sea, aparte, aunque ignorando, pase en el o sea, 2140, o sea, que. ¿Entendés? Aunque se vaya multiplicando. Y alienígenas comprando Bitcoin. Yo en Hay 2140 hay se terminó mucho que todo, decir. boludo. Por un lado, llega un punto que eso no puede darse, ya lo explicamos en alguna oportunidad, pues te topas con el PBI mundial, o sea, no puedes seguir, una vez que llegaste a ese punto, no puedes seguir multiplicándose cada 4 años ni cada un año, ni cada más año, no importa cuánto. Sí, sí. Es decir, eso es, y hay otra cosa que dijiste, que es que, bueno, esto, que de todas formas llega a 0, o sea que multiplicar por 0. Sí, y lo que sucede es que hoy está en 6 y pico. Y el año que viene se divide nuevamente. Mete 24. Sí, no, O estamos sea, hablando de algo dentro que de. sí, dos halvings más, Sí. ponele. En 5 años lo tenés en 1 y pico. Y además, En 9 años lo tenés en 0. No sé cuánto. Y después ya está. O sea, no hay diferencia entre 0.1 y 0.05. ¿No? Es lo mismo. ¿No? eh, y por otra parte, el precio te puede dar sorpresas positivas y negativas. Que hacer depender todo del precio. O sea, estás haciendo depender todo del precio, o sea, de algo que es imposible predecir, y de algo que sabes, positivamente sabes que va a desaparecer. O sea, estás condenándolo a muerte cuando lo decimos en serio. Sí, O sea, sí. y no es difícil, no es difícil. La única razón por la cual esto no es Vox Populi es porque hay gente que, hay gente que lo sabe, pero no se anima a decirlo, ¿sí? No se animan a decirlo. Fíjate lo que nos pasó a nosotros por tratar de debatir con esta gente. Nos voltearon un canal de YouTube, ¿no? O Sí. sea, más de uno en realidad. Y sí, 2 canales de YouTube. ¿Por qué? Por tratar de responder a esta gente. Entonces, de hecho, estos canales que tenemos ahora también están en peligro. O sea que hay buenas razones por las cuales la gente se calla. Pero eso no quiere decir que el otro tiene razón, ¿sí? Porque tiene el poder de voltearte un canal o Canal de YouTube. eso no significa que tiene Creo razón. Sí, en algún que momento cualquier fue persona racional era entiende por qué la diferencia entre tener razón y tener poder, sí, en este caso poder para hacer daño, poder para censurar, son dos cosas completamente diferentes. exactamente. Entonces, O sea, lo que si nosotros vos podés queremos es intimidar a la demostrar gente. Sí, razón. perdón. Sí, No sí. digo, lo que nosotros queremos en este caso es demostrar razón, o sea, plantear un sistema que sea racional. Y yo creo, no creo, sé que el sistema diseñado por Satoshi es un sistema que en el fondo es racional. Y esto también es lo que siempre trato de dejar en claro, que es Satoshi Nakamoto, cuando diseña Bitcoin, no diseña solamente un sistema basado en componentes, digamos, criptográficos, que dice, bueno, agarramos los hashes por un lado, agarramos la cadena de bloques por otro, le metemos prueba de trabajo y pum, salió Bitcoin y Sí, anda. Sino que el tipo hizo todo eso para construir un sistema de incentivos alrededor de eso. O sea, Exactamente. básicamente su creación no es tanto Bitcoin como el sistema de incentivos que Bitcoin permite que funcione. Entonces, Sí, sí. los que Sí, defienden, por ejemplo, ellos ¿no? lo ven como si fuera, o sea, el sistema de Satoshi es un rompecabezas. Ellos lo que hacen es poner las piezas en una licuadora y apretar el botón, ¿viste? No, no es así. O sea, cada pieza tiene una razón de ser y tiene su lugar. Si vos agarrás todo, lo metés en la licuadora, nada tiene sentido. O sea, no se entiende por qué. Porque, por eso es que defienden una cosa y después defienden la otra y vos decís, pero ponete de acuerdo. O sea, si ¿es importante el poder de cómputo, sí o no? Y ahí te dicen que sí, al rato te dicen que no. Todo termina en miles de contradicciones. Si partís de una contradicción, vas a contradecirte una y otra vez, y la única que te queda
es, por lo menos para no quedar como un imbécil, es censurar al otro, ¿sí? O huir eternamente del debate. Bueno, perdón, no quiero, porque creo que nos estamos desviando un poco de la Sí. Un cuestión. poco, pero toda esta discusión tangencial creo que vale. No, Sí. es parte de. Entonces, básicamente los mineros van a pasar a vivir del agregado de la suma de todas las tarifas, ¿no? O sea, si hay 1000 tarifas, se multiplica la tarifa por la cantidad de transacciones. Y ese es el agregado de lo que van a ganar. La idea es que haya miles de millones de transacciones y pasen a vivir exclusivamente del uso y la utilidad de la red y no Tiene que ser de así. que es suba una el precio. Tiene que ser así. Sí, No sí, puede está ser de otra creado manera. para qué. Por eso Satoshi dijo, van a ser millones y millones o cero. O no. ¿sí? Porque en el medio, si vos te quedás en el medio, entonces no cierra. ¿sí? Ujú. No están adecuadamente incentivados los mineros, por lo tanto se retiran, ¿sí? Se dedican a otra cosa y no tiene nadie que defienda la integridad de la información que contiene la cadena de bloques. Es así de simple. Sí, por eso nosotros quisimos dividir este episodio en 4 secciones, ¿no? Una es la ya explicada del sistema de incentivos, que también está disponible en un montón de otros episodios nuestros. Después está la primera era, que es, si querés, la era actual en la que estamos viviendo. Una época de transición, que no está muy lejana, probablemente a un par de halvings. Y la segunda era, que sería el sistema funcionando, ¿no? Solo, por así decirlo, piloto automático. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta primera era? Bueno, la mayoría de la recompensa de los mineros viene por las nuevas monedas que se emiten, ¿no? Es el modelo actual, y por eso es tan relevante el precio, ¿no? Es relevante el precio porque básicamente viven de la cantidad de moneda por precio. Entonces, si el precio es alto, ¿no? Siendo que todavía no hay una actividad que lo reemplace, viven exclusivamente del precio. Están todo el tiempo atentos al precio. Esta es otra de las falacias que hay del lado de BTC, ¿no? El hash power es el más alto, sí, tiene que ver con el precio. Pero cuando Sí, lógicamente. la recompensa por bloque no sea significativo, el sistema no va a depender del precio, va a depender de la actividad y de la utilidad. El precio viene añadido, digamos, va a venir por añadidura. No es que viene el precio y después viene todo el resto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la mayoría de los ingresos vienen por parte de la inflación, que es el modelo actual, ¿no? Tenés una minoría de mineros despiertos, porque tenés varias monedas, o sea, por ejemplo, tenés BTC, BCH, tenés varias que tienen inflación en este momento. Entonces el minero las puede poner a competir, ¿no? Simplemente por el precio. O sea, lo que está compitiendo es el precio de cada moneda para el minero. Si vale más y si el poder de cómputo es más rentable, se mueve. Es puramente por rentabilidad. Lo mismo que va a seguir sucediendo, solamente que hoy está como más alineado con el precio, esta rentabilidad, y no con la utilidad de la moneda, ¿no? Que si querés una moneda tiene que ser útil, si no, en ese sentido. Sí. Casi exclusivamente. Y era algo que estaba destinado a desaparecer muy rápido. Esto también es algo que explicó Satoshi. Esto de la recompensa, o sea, de las nuevas monedas, es solamente para echar a andar, ¿sí? Es para impulsarlo inicialmente, porque ¿qué incentivo va a tener un minero si no tiene nuevas monedas? O sea, ponete en la piel de los primeros mineros, ¿sí? Los primeros, literalmente los primeros. Sí, tengo nuevas monedas. Bueno, qué sé yo, quizás el día de mañana, pero si no tengo ni eso y nadie está usando el sistema, o incluso si los que lo usan prácticamente no pagan nada, o literalmente no pagan nada, no tengo ninguna recompensa, ni siquiera tengo el potencial de una recompensa futura. O sea, necesitas esas nuevas monedas. Pero una vez que tenés mucha gente usando el sistema, y eso había empezado a ocurrir, ¿sí? Eso es un proceso que se cortó, pero Sí. se interrumpió. Pero si eso se permitía, y esto 2016, ponele, ya estábamos muy cerca de toparnos con el límite. Bueno, no quiero entrar en esa cuestión, pero lo que digo es que podría haber pasado, o sea, ahora ya estaríamos de lleno en esa nueva etapa que vos describís. No es que nosotros estamos pensando en algo que, bueno, es una etapa que o en un futuro lejano. No, o sea, estaba a punto, ¿sí?, de desencadenarse todo lo que necesitábamos para que los mineros pasaran a olvidarse prácticamente de la recompensa por bloque hallado y a concentrarse más bien en la actividad económica, ¿sí? No en las nuevas monedas, sino en la tarifa proveniente del uso de las monedas en circulación. O sea, eso es lo que estuvo por pasar. O sea, Satoshi tenía razón, iba a pasar muy rápido. Si
se encendía la mecha, digamos, si la adopción crecía rápidamente, ¿qué es lo que pasó? Entonces, muy pronto ya los mineros iban a pasar a esta segunda etapa que vos describías. Bueno, Sí. nunca llegó esa segunda etapa porque no se permitió, pero era algo que estuvo muy cerca de pasar, lo cual significa que puede volver a pasar. Si esto vuelve, si Bitcoin, ¿sí? Hoy en día, bajo el nombre de Bitcoin Cash, logra una adopción masiva, esto puede pasar muy rápido. Y ya sabemos qué es lo que pasó en ese momento. Y ahora no tenemos límite, por lo menos, digamos, no límite arbitrario al número de transacciones que se pueden hacer. Además es importante la inflación en este momento porque hay que distribuir las monedas, ¿no? Es como muy lindo todo, pero si no emites una moneda, ¿quién la usa? Pasa por la distribución y pasa por el incentivo a los mineros cuando todavía no tenés actividad económica. O sea, esto que está pasando en Bitcoin BTC es algo que no estaba previsto. O sea, esto que es tan disfuncional, no solamente es disfuncional, o sea, lo que estamos planteando nosotros no es, che, qué mal que funciona, qué caro que es. No, o sea, esto no te va a seguir funcionando a largo plazo, ¿sí? Ni mal ni bien. ¿Se entiende, no? O sea, no cierra porque no respeta el sistema de incentivos diseñado por Satoshi. Sí, perdón. No, digo, ¿por qué no lo respeta? Por si alguno no está al tanto. BTC tiene un máximo, ¿no? Máximo de 1 megabyte de transacciones, o sea, es 1 megabyte de transacciones cada 10 minutos que puede procesar la red, pues el tamaño máximo del bloque. Eso significa que se hacen, siendo optimistas, 5 transacciones por segundo como mucho en la red de BTC. Entonces, si el sistema va a depender de que haya el agregado de tarifas, ¿no? Si son 5 tarifas nada más, más vale que el fee sea muy por alto. Segundo. Sí, claro. Sí. Más vale que el fee sea también, muy de alto. hecho, el hecho de que tener una tarifa o un fee que cada vez vaya creciendo más o tendiendo a crecer, o para que el sistema funcione adecuadamente tienda a crecer, bueno, digamos, los que utilizan esa moneda no van a estar incentivados simplemente a dejarlo y a pagar esas tarifas, van a buscar alternativas. O sea, tienen que buscar alternativas porque tienen que economizar sus propios recursos. Sí, teniendo, y aparte no digamos, un producto picos. sustitutivo. No, tiene que claro, ser estable. Tiene que ser Siempre sostenido. Tiene que haber altos. Que Si no eso, te digamos, pagan, en la práctica no es algo que se cumpla, por lo menos no es algo que se vea que vaya a suceder. Entonces, bueno, ya habiendo entendido y comprendido, digamos, el sistema de incentivos, ¿querías decir algo, Jan? No, que quería explicar por qué por qué es que los mineros se comportan así hoy, ¿no? Y eso es lo que a algunas personas les molesta justamente. Y tiene que ver con la fantasía que se vive hoy, ¿no? Hoy los mineros viven Estamos de fiesta todavía. Claro, están en Disney, están en Disneyland todavía los mineros, entonces no se involucran, piensan a corto plazo con la rentabilidad. Y son excesivos. La gran mayoría no se habla de escalado, no se habla del tema. Los desarrolladores tienen mayor poder porque ellos no hacen nada, entonces los que quedan son los desarrolladores. O sea, porque en algún momento esto era algo, por eso yo digo que esto es en parte territorio inexplorado, porque en algún momento pensábamos, y me incluyo, muchos pensábamos, che, bueno, los mineros, obviamente, esto, tal cosa, ¿sí? Tal disparate no lo van a permitir, porque esto los compromete a ellos, o sea, esto los perjudica y tienen ellos ya compraron sus dispositivos, ya tienen toda una infraestructura, o sea, no van a tirar toda la basura. Y sin embargo, ¿sí? Lo que no teníamos en cuenta era el horizonte temporal. ¿Sí? Este parece que es el factor que olvidamos. Esto se flipea, el horizonte temporal se les cambia. Hoy tienen alta preferencia temporal y luego van a tener baja preferencia temporal. Alta preferencia temporal sería cortoplacismo. Baja preferencia temporal es largo plazo. Largo plazo, sí, exactamente. Por eso te digo, si te pones en el lugar del minero, si te salís, porque en ese momento lo mirábamos por ahí con lentes ideologizados, ¿sí? Ahora, el minero piensa, ¿por qué me voy a involucrar yo en semejante conflicto si el dinero va a seguir fluyendo en mi dirección vía la recompensa por cada bloque? ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, yo, por un lado, acá tengo un riesgo. Si tomo esta decisión, tengo un riesgo. Sí. En cambio, si me mantengo, entre comillas, conservador, sé que voy a seguir ganando. Total, está tan lejos esa segunda etapa, ¿sí? Así lo ven ellos, porque como si dentro de este nuevo modelo se lo patean para adelante,
el Sí. momento en que empieza a importar la actividad económica, la patean cada vez más para adelante. Entonces, esto es algo que me da cierta tranquilidad. Yo sé que estos tipos vienen con mucha banca, ¿sí? Sé quiénes están detrás, probablemente hasta recibieron presiones, dijeron, bueno, ¿sabes qué? Esto, de esta manera, mi inversión va a rendir. De la otra manera, Lo que hay que tener en cuenta también es otra forma en la cual operan los mineros que quizás inclusive originalmente no estaba pensada, que es esto de las pools de minería. Básicamente los mineros hoy en día, vos tenés mineros distribuidos en todo el mundo, o sea, tenés granjas más grandes, más chicas, te podés llegar a tener en algún lugar donde sea muy rentable hacerlo, mineros individuales, es decir, personas con unos pocos equipos, algunos ASICs, que igual obviamente es una inversión considerable, o sea, sigue siendo gente especializada pero que de alguna manera logra cierta rentabilidad. Pero la mayoría de esas personas es muy raro que hagan solo mining o que traten de encontrar un bloque ellos individualmente, sino que se agregan en pools de minería, pozos de minería en las cuales varios mineros suman su poder de cómputo para tratar de competir para resolver el mismo bloque. Entonces tiene mayores chances y obviamente la recompensa, en el caso de hallarse el bloque, se distribuye de forma proporcional al poder de cómputo aportado por cada uno. Esto hace que quizás hasta cierto punto, no digo que sea siempre el caso, tengas como actores dentro de los que son los mineros a los que llevan adelante las pools de minería y por otro lado los mineros individuales que son los que están aportando a las pools de minería. El minero individual siempre puede cambiar de pool, puede hacer un switch, puede apuntar a otra pool, pero en definitiva, si la pool funciona bien y le resulta un negocio estable o es una pool confiable, no va a tender a hacerlo tanto. Sin embargo, el administrador de la pool, que es quien, digamos, recibe las transacciones, administra el header del bloque, administra incluso hasta los pagos, tiene un rol mucho más activo en mirar, bueno, hacia dónde se apunta todo ese poder de cómputo que le está llegando. Y actualmente vos tenés mucha gente incentivada, digamos, a minar BTC por, obviamente, un mayor precio, menos gente incentivada a minar BCH. Sin embargo, tener en cuenta que existen estas dos variantes, ¿no? Porque esto que vos decías recién, Marcelo, a mí, yo lo decías y es verdad que antes por ahí se pensaba de otra manera, pero también es cierto que antes no tenías dos ramas de Bitcoin con diseños o por lo menos sistemas de incentivos tan diferentes. Yo creo que los mineros, por lo menos los que piensan a largo plazo, porque de nuevo no podemos hablar de los mineros como un solo grupo con un solo tipo de incentivo, sino que por cada minero que haya dentro de cada pool, o sea que estamos hablando probablemente de miles o decenas de miles inclusive de individuos, hay distintos niveles de conocimiento. Están los más cortoplacistas y están los que realmente piensan a largo plazo y dentro de acá, no sé, a 10 años, 20 años. Entonces, pero teniendo eso en cuenta, esa diversidad eso existe existió hoy desde siempre. porque se puede, porque pueden darse Se ese lujo. puede, En el futuro pero no puede existir. No, Sí. no es verdad, Uno de pero los dos tiene que morir. en 2015, ¿Es cuando minero o tenías... Bitcoin? Claro, pero en 2015 cuando vos tenías solamente una rama de Bitcoin, tenías mineros que por ejemplo corrían Bitcoin Unlimited, que Bitcoin Unlimited era una implementación de Bitcoin Core que simplemente removía el límite y si la red producía bloques más grandes de 1 megabyte, Bitcoin Unlimited los aceptaba. Creo que incluso, no sé si en el último podcast de Noel Morsorati llegaste a decir que, o en uno de los anteriores, no recuerdo, que llegaron a tener la mayor cantidad de nodos dentro de la red. O sea, la mayoría de los nodos corriendo, estaríamos hablando de mineros en este caso, si mal no entiendo, eran nodos de Bitcoin Unlimited. Lo que pasó es que no se llegó a hacer el cambio porque nunca se produjo un bloque en ese momento de más de 1 megabyte, pero en ese caso se hubiera, digamos, liberado Bitcoin de las garras de Ojo que Bitcoin lo que Core. pasó ahí es que hubo reuniones de vuelta. Todas estas cosas pasan muy temprano. Sí, ya lo sé. Y de hecho, No va a pasar, para el les que le prometieron, interese puede investigar. aclaro, Sí, sí. los mineros en ese momento no es que completamente irracionales hacían lo que les decían. Les prometieron que si integraban, bueno, esta modificación, no vamos a entrar en Segwit, después... Tenemos un episodio sobre Segwit si les interesa también. Bueno, después de eso, les prometieron, la gente de Blockstream prometió que después sí iban a elevar el límite al tamaño de los bloques. Entonces, los mineros dijeron sí, todos los exchange dijeron, o sea, esto fue una maniobra política, ¿sí? Todos los exchange dijeron, bueno, está bien, listo, ya está, BTC es core, ¿sí? Es la misma cosa. Y después los traicionaron, ¿sí? No hicieron eso que dijeron que iban a hacer. Entonces los mineros ya se quedaron de un lado y ya en ese momento era demasiado tarde. Ya la BTC había quedado asociado a la implementación de Blockstream. Entonces ya está, listo, ganaron políticamente.
perfecto, bueno, ganaron, entre comillas, sí, lo que hicieron fue destruir Bitcoin, pero eso lo lograron, ¿sí? Quedar ellos, esta gente nueva, que en ese momento era gente nueva, no tenía nada que ver con Satoshi, ni con Bitcoin, ni con nada. De hecho, muchos de ellos habían dicho que Bitcoin era una estupidez, o que no podía funcionar, o que era matemáticamente inviable, qué sé yo. Todos estos pasaron a ser los representantes de Bitcoin. Bueno, gente no sabe esto, no tiene por qué saber, pero esto es lo que pasó, y esa es la manera en que lo lograron. O sea, el 80 y pico % del poder de cómputo estaba a favor de elevar el límite al tamaño de los bloques. Ellos dijeron, sí, quédense tranquilos, lo vamos a hacer, y después ya no. Ahora, en ese momento ya era demasiado tarde como para decir, bueno, ya además teníamos una alternativa, ¿sí? Que era BCH, ¿sí? Sin ese límite de 1 megabyte, con lo cual ya estaba claro que iba a haber dos modelos. Sí. Hacer un fork contencioso dentro de BTC es algo imposible, porque significa ir en contra del establishment, ¿sí? Ir en contra No, y del además, cártel bancario, supongamos ir en que contra de en Mastercard. BTC se empiece a replantear seriamente la posibilidad de, por ejemplo, aumentar el tamaño máximo de los bloques. Eso envía una señal al mercado de, si querés una versión de Bitcoin que ya está escala. BCH. O sea, Si querés la posta. y encima vos querés obtener 100 veces más la cantidad de monedas que hace el switch y hacerlo lo antes posible. Y no, y O además, sea, es básicamente lo hacen. acelerar un flippening, Además, diría yo. tenés una versión que está optimizada para eso. O sea, para que No, BTC totalmente. llegue a ese punto, necesitan, primero tienen que ponerse de acuerdo, cosa imposible, ¿sí? Y aún si se ponen de acuerdo, tienen que empezar a trabajar en desarmar todo el daño que ya hicieron, porque hay un montón de cosas que no se pueden hacer en BTC, porque hay cambios que en BCH no se hicieron y en BTC sí. O sea, hay que desarmar todo eso, y algunos argumentan que es imposible. O sea que Sí. Totalmente. ya a esta altura ya está como Osificado. está osificado. Sí, yo diría más bien castrado que osificado. O las dos cosas. Totalmente, pero bueno, vale la argumentación. Entonces, si te gustó el chiquito, ahora probá el grandote, ¿no? Tenía que decir eso, tenía que tirar ese chiste. lo que Leo estaba diciendo del minero, que es un poco más inteligente, más pillo que el resto, es el que se encarga de que exista una opción que sí respete, ¿no? Que pueda llegar a esta segunda etapa. Perdón, En pero este yo caso digo, se encarga de que ese siga minero existiendo BCH. se sigue, o sea, no deja de tener ese incentivo, o sea, tiene un incentivo económico que No, es pero principalmente, tiene un es pensamiento un netamente poquito económico. más. Sí. Tiene un pensamiento más a largo plazo, por ahí tiene más visión, pero ese pensamiento no deja de ser un pensamiento en el fondo egoísta, porque a él le conviene que exista ese Sí, sí. sistema y le conviene que exista a largo Sí, plazo. sí, Yo digo total. que Y si hoy dice, ok, ese es el minero que dice, si hoy en día gano más minando en esta cadena, perfecto, esta cadena me banca hasta que yo me pase a minar completamente a la otra. En definitiva, hoy corto lo y que largo creo que hace plazo. BTC es mantener vivos a los mineros que van a minar en BCH a futuro. Sí, tal cual. No, está perfecto. O Pero sea, digo, el minero que entiende el largo plazo hoy, vos podés decir, bueno, quizás es una minoría. Forma parte no de una sé. minoría. ¿Sí? O No sea, lo no sé. lo sabemos. Pero hay mineros que entienden esto y mineros que no. ¿Sí? En el futuro no es posible. Largo plazo y corto plazo, ¿sí? Van a colapsar en un solo plazo. No existe, Sí, porque no va a haber dicotomía, ¿sí? O falsa. Digamos, va a ser una falsa O dicotomía. la dicotomía entre usuario y minero. Claro. Si vos estás en ese momento, tomás una decisión errónea, perdés. Perdés en el futuro y perdés a los 10 minutos. O sea, ¿me entendés que hoy en día eso es posible? ¿Sí? Vamos a ignorar el sistema de incentivos original. Eso es posible y vos podés seguir sobreviviendo como minero. En el futuro no va a ser así. Entonces, digo, no va a ser así si tenemos Bitcoin, si tenemos una versión viable de Bitcoin. Entonces, ¿en qué consiste el ataque? En postergar lo más posible, ¿sí?, la llegada de esa segunda etapa, que es lo que ya hicieron. O sea, el ataque fue exitoso. No quiere decir que ya está, no hay nada que hacer al respecto. Ganaron la batalla, digamos. Sí, ganaron esa batalla. Sigue pero la guerra, si querés. postergaron la activación de esos incentivos. ¿Y qué es lo que van a hacer después? Que es algo que ya te están diciendo que van a hacer. Van a ir por inflación.
¿sí? Inflación no como es originalmente en el modelo, pero bueno, como ellos te dicen que lo que dijo Satoshi no importa, pues Satoshi no es Dios, tampoco va a importar esto, ¿sí? La inflación no va a ser decreciente, ¿sí? Hasta llegar a cero, no. Lo que ya te están proponiendo, y te lo propone gente muy influyente, y yo Peter todo. no me sorprendería, Peter Todd, que esto sea aceptado finalmente, es inflación, no sé si fija, creciente, no importa, pero ni ellos saben. Eventualmente Pero cualquier otra entienden que modificación sería inflación arbitraria, es decir, es dependería arbitrario. en el fondo de una Pero ¿qué es definición lo que quieren? arbitraria. ¿Qué es lo que quieren con eso? ¿Sí? Contentar a los mineros. Yo te doy nuevas monedas, ¿sí? Inflo la masa monetaria y te lo doy a vos. ¿Para qué? Para que vos nunca llegues a experimentar esos incentivos, ¿sí? Si vos tenés nuevas monedas, por eso, o sea, lo que están haciendo es convertir a BTC en una moneda fiat más. ¿Cómo tenés? ¿Cómo te compras las voluntades? Le das la nueva moneda emitida a tus socios, ¿sí? O a tus aliados. Y los demás que se caguen. Es exactamente lo mismo, ¿sí? En el momento en que vos superaste, es decir, vos lograste llegar a esa segunda etapa y se activan los incentivos, ya esto es imposible. Por eso yo digo que, digamos, es una batalla, pero la idea ya está ahí. O sea, no van a poder hacer esto eternamente. En algún momento, o sea, si ya pasó, ¿por qué no va a volver a pasar? Y que explote Sí. la adopción, el número de transacciones. Si en el momento en que vuelve a pasar, en una cadena de bloques, que no tiene un límite arbitrario, ya está, perdieron para siempre. Lo lamento, muchachos. Pero y pueden hacer cualquier cosa, no solo inflación, pueden meter inflación vía proof of Proof stake. of stake, sí, El día de lo que mañana sea. pueden hacer cualquier cambio con tal de que esto no ocurra, pero eso lo van a tener que hacer en BTC y BTC se va a terminar depreciando. Si vos lo haces a BTC, una moneda inflacionaria, ¿sí? En lugar de. Si en lugar Infinito de dividido infinito. la emisión Va a ser el nuevo libro. va aumentando y también a la larga va a terminar siendo una mala inversión. Entonces, creo que no pueden ganar. ¿Sí? De ahí la desesperación, de ahí la necesidad de Es que contra la ley económica no puede ser, incluso hermano. de deshumanizar a los. No sé si vieron los tweets de Kaiser, ¿cómo se llama el psicótico? Max Max Kaiser. Kaiser. Max Kaiser. Diciendo que, Es un bueno, payaso. está bien, pero el tipo está aliado a Bukele y Sí, dice sí. que considera que cualquiera que no use BTC es un terrorista, literalmente un terrorista, ¿sí? Pero ¿por qué? ¿Por qué esa desesperación? Porque saben que no tienen lo necesario para llegar a destino. O sea, no pueden ganar, entonces apelan a este tipo de tácticas. O sea, vos más vale tenés que estar de mi lado, porque si no, corres el riesgo de ser considerado un terrorista eh, por un gobierno, ¿sí? Que está, qué sé yo, no sé cómo Sí, llegó al poder de Bukele, pero sí, es un tipo que comparte este punto de vista, así que cuidado, el día de mañana por ahí esto es algo mundial y más te vale usar BTC, porque si no vas a ser considerado un terrorista, vas a terminar preso. O sea, están apelando a tácticas de miedo que son ridículas. ¿Por qué? Porque no es atractivo. ¿Por qué tenés que decir eso? Si supuestamente es tan maravilloso que la gente lo Gana use, solo. gana solo. Sí, sí. O sea, no vas a Entonces, necesitar un incentivo violento para que la gente lo adopte. Simplemente la gente lo va a empezar a usar porque quiere. Que dicho sea de paso, es lo que pasó con Bitcoin cuando no estaba castrado. O sea, la gente lo adoptaba y la adopción iba increyendo paulativamente, pero eventualmente esto, digamos, despega de una forma que es prácticamente exponencial. O sea, no hay unidad de medida para una opción de golpe, que es verdad, es en definitiva retrasar eso y retrasar, manteniendo durante mucho tiempo un límite arbitrario y eventualmente haciendo cambios para que no se pueda modificar, por lo menos en la red de BTC, el sistema para que vuelva a ser una opción viable para la adopción masiva, es una estrategia, digamos, válida que funcionó. O sea, hoy en día el resultado de eso es lo que ocurre en BTC. Ahora, no es cierto que no existan incentivos de mercado para que la versión alternativa de Bitcoin, que es la original, perdón, no quise decir la alternativa en el sentido alternativa a la original, sino la versión alternativa a la castrada. O sea, hay incentivos de mercado. ¿Por qué? Porque justamente existe Bitcoin Cash. Porque Exacto. tenés esa visión que todavía persiste, tenés gente mirando atentamente qué es lo que pasa dentro de Bitcoin Cash y tenés modificaciones que se van haciendo para que sea cada vez más fácil
escalar y no depender de alternativas. Lo que pasa, y esto también es algo que ocurre en esta primera etapa, es que los mineros, al ser menos, quizás los que miran dentro de BCH y por ahí estar como un poco más distraídos en el ruido, de nuevo, producto de esta primera etapa, estos incentivos de primera etapa y fiesta inflacionaria, por así decirlo, de subsidios, hay otras entidades que controlan o tienen mayor acceso a qué cambios se introducen en el protocolo, como por ejemplo los desarrolladores. Hoy en día, un grupo de desarrolladores con suficiente poder de acción, no solamente, digamos, en el código, sino también influencia dentro de la comunidad, puede tranquilamente considerarse una oligarquía, si querés, benéfica, a beneficio de la preservación de Bitcoin Cash, por ejemplo. Pero sigue siendo, digamos, un modelo que es inferior al planteado por Satoshi en el futuro, en el cual los incentivos son otros, directamente. Totalmente. Entonces, Totalmente. podés tener un grupo de desarrolladores que pueden introducir cambios, no necesariamente dañinos, pero sí diferentes y más alineados con sus objetivos personales que con los objetivos a largo plazo de Bitcoin. Sí. Yo creo que es importante siempre preguntarse comparado con qué. Porque hay mucha gente que le gusta arrojar piedras pero desde fuera y decir, no, esto no, tendrían que hacerse así o así. Bueno, a ver, sumate vos, ¿sí? Tratá de integrarte a ese grupo, porque es verdad, hay gente que tiene más influencia que otra. Y esto corre siempre, ¿sí? O sea, para cualquier organización, eso que vos decías, no sé si te referiste recién a la ley de hierro de la oligarquía, o sea, siempre siempre hay un grupo minoritario de gente más influyente que tiene más ganas de que las cosas se hagan a su modo y que pelean por eso, pero eso no quiere decir que todas las élites, por así llamarlo, son iguales, ¿sí? No, o sea, es algo inevitable, creo yo, hasta que llegue a la nueva etapa, ¿sí? En la cual son los mismos mineros los que se ocupan de esto, los que les pagan a los desarrolladores. O sea, los mismos mineros van a estar interesados en meter más transacciones, que ahora estamos viendo, ¿cuál sería un límite? ¿Qué tiene que ser algorítmico o cero límite? No, o sea, los mineros van a tener una guía muy simple, ¿sí? Digamos, ¿cuál es el programador que está más alineado con mis intereses? Quiero más transacciones en la medida de lo posible, ¿sí? Lo tecnológicamente posible. ¿Quiero más escalabilidad? Sí, por supuesto, en la medida de lo tecnológico. Quiero además que la experiencia del usuario sea mejor, porque en definitiva son las transacciones que yo estoy procesando, ¿sí? Son las transacciones que hacen los usuarios. Cuantos más usuarios mejor, cuanto mejor experiencia tienen, más transacciones van a hacer. Entonces, el minero va a estar interesado en todas esas cosas que hoy nos interesan a nosotros. Y así es como van a estar contribuyendo, lo quieran o no, como vos bien decías, Ian, con la separación de moneda y Estado. Pero bueno, mientras tanto estamos en esta transición. ¿Qué hacemos en esta transición? Yo creo que es importante no actuar apresuradamente. ¿Sí? Si vos tenés una diferencia, a ver, ¿esa diferencia justifica el conflicto? Porque hay que hacer un análisis de costo-beneficio de cara a cada potencial conflicto. Hay que hacer una mesa de consenso. No, pero o sea, si el tipo te está diciendo, no, mira, como en el caso de Blockstream, no, lo que vamos a hacer es, los bloques van a ser eternamente de 1 megabyte, ¿sí? Porque esto es lo mejor. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Bueno, perfecto, listo. Eso es un caso. Es un cambio no negociable, quizás. Es un cambio no negociable al modelo de incentivos original. Me encanta, la gente habla de, digamos, del cambio de las reglas de protocolo, sí. Que es verdad, el límite máximo de un bloque es un cambio de protocolo, pero puntualmente tenés el sistema de incentivos que va por detrás, que es mucho más importante. Nadie se fija realmente, por lo menos los desarrolladores nunca se ponen a debatir en cómo esto afecta a el modelo de incentivos, ¿no? Que es incluso más importante y es lo que defiende el protocolo, porque vos tenés el protocolo para defender el modelo de incentivos y el protocolo, por más lindo que sea, no defiende el modelo de incentivo y no tenés algo que defender con ese protocolo, ¿no? Si es una amenaza existencial. Matás la función del protocolo, inclusive. Esto es como tener bueno, iba a dar un ejemplo, pero no tiene mucho que ver. Pero digo, si el cambio que te proponen implica una amenaza existencial, o sea, literalmente significa eso, la muerte, en un plazo más largo, pero la muerte del proyecto, bueno, tenés que hacer lo que está en tus manos hacer, ¿sí? Tenés que ir con todo, porque si no, no te queda nada. Ahora, si el otro lo que te dice es, no, mirá, yo creo que en este momento, sí, tenemos que maximizar la cantidad de transacciones, pero que el margen de transacciones tiene que ser X y tenemos que usar tal algoritmo para
que en el futuro sea tanto, pero llegar más o menos gradualmente, y otro dice, no, tenemos que llegar más rápido, o aquello. Es una discusión aceptable, ¿sí? Y nunca van a estar absolutamente todos de acuerdo, pero si no hay nadie que está planteando, nadie que tenga poder o dentro de ese grupo, que está planteando algo demencial, yo creo que hay que poner en la balanza, ¿sí? ¿Realmente queremos arriesgar una nueva división por esta estupidez? Bueno, esto me parece que es importante plantearlo porque cada división tiene un costo altísimo, altísimo, tan alto que hay divisiones de las cuales no te recuperas nunca, aunque tengas el mejor de los productos. Estamos hablando de una moneda. Como para resumir esta etapa de transición y segunda era, acá, si querés, tenemos dos modelos compitiendo, ¿no? Por un lado, Bitcoin Cash va a pasar rápidamente de transición a segunda era. Van a haber más transacciones, los mineros van a estar cada vez más involucrados, los desarrolladores van a pasar a ser más empleado del minero que CEO del proyecto. Y se va a bajar la fricción de la moneda para que funcione mejor y crezca la rentabilidad. Por otro lado, vas a tener el modelo de BTC que probablemente le inyecten los esteroides o el veneno, ¿no? Si querés, de la inflación para ver cuánto más podés estirar esta etapa de adolescencia, niñez de los mineros y tratar de confundirlos probablemente, ¿no? Es como, no mines esta moneda que es súper útil para todo el mundo. Mina esta que tiene más precio y te da más moneditas. Pero eso se va a terminar diluyendo. O sea, probablemente haya una primera parte de la segunda era en la cual se siga... O sea, no es que ambas monedas van a transicionar directamente a la segunda era, sino que una de las monedas va a tratar de estirar la primera era y vas a tener un momento de competencia entre una moneda útil y una moneda con inflación porque precio, básicamente. Entonces, ahí probablemente vuelva a haber una especie de batalla por el poder de cómputo. Si es que logran estirar esa etapa gracias a agregar inflación. Es inevitable. Otra cosa. Ellos no te dicen inflación por... si vos escuchás lo que dice Peter Todd, tiene todo el sentido del mundo, ¿sí? El tipo lo que dice... Sí, dentro de ese modelo de incentivos es lo que tiene que suceder para que pueda perdurar. O sea, por eso Peter Todd lo defiende. O sea, y cuando el tipo hablaba, o sea, este fue, para los que no saben, Peter Todd fue el que en el 2013 publicó un video explicando, 2013, o sea, 4 años antes de cualquier hard fork, es el que publicó un video explicando por qué el límite máximo al tamaño de los bloques, en ese momento un megabyte, no debía ser removido nunca, que tenía que quedar a perpetuidad, así que la gente iba a empezar a utilizar capas secundarias para hacer transacciones. Esto 2 años incluso antes que saliera Lightning Network, que saliera, ¿no? que se planteara la idea de Lightning Network en 2015. Para que salga faltan 18 meses. Y para colmo, Lightning Network, para los que no saben dato de color, en el white paper dice que requiere bloque de 133 megabytes. Sí. Entonces, bueno, fue el que, digamos, diseñó este modelo perverso de incentivos en el cual hoy en día corre BTC, ¿no? Sí, y además fue el que agregó Full Replace by Fee. Es el último cambio que no fue un cambio muy consensuado, que digamos, es como que de un día para el otro actualizar el nodo. Todos los nodos estaban corriendo Full Replace by Fee. Fue cero nada, fue para los que no sepan, para otro. Todas las transacciones que no hayan sido confirmadas en un bloque pueden ser reemplazadas, es decir, mata cualquier intento de uso. No es selectivo, todas pueden hacerlo. Exactamente, vos podés marcar cualquier transacción que no esté confirmada como reemplazable. Entonces todos los nodos están obligados a, si ven una versión actualizada de esa transacción, cambiarla. Entonces vos, por ejemplo, puedes enviar dinero a una dirección, el usuario que recibe ve como que está pendiente y vos después podés, por ejemplo, si es un local, irte con el producto y cambiar la transacción en la mempool mientras no se haya confirmado, cosa que vos podés acelerar, o sea, digamos, poniendo una tarifa baja, vos podés mantener mucho más tiempo esa transacción sin confirmar. Eternamente. O eternamente, inclusive, dependiendo el caso. Y básicamente estafar al comerciante. ¿Qué va a hacer esto? Que bueno, cualquier intento de uso de Bitcoin como moneda va a ser automáticamente rechazado, porque los comerciantes no quieren una moneda cuyo digamos, propiedad no pueden asegurar, ¿no? Que es el caso diferente de Bitcoin Cash, que tiene Zero Cost, que básicamente te garantiza que si la transacción es ampliamente aceptada entre los nodos, esa transacción se va a confirmar en el bloque siguiente, aunque no tenga confirmaciones todavía.
Esto, Pero si bueno, vos está querés un explicado también en sistema otros que episodios tenga- del podcast. Si querés un sistema que tenga miles de millones de dólares de fee por transacción, no, miles o millones de dólares de fee por transacción, necesitas full replays by fee. Porque necesitas que Claro. la gente ande subiendo todo el tiempo, ¿no? No que solamente Las puedas hacer tarifas. un tiro, one shot, sino que puedas andar subiéndolo. Si eso es lo que querés, full replays by Por fee eso, te es útil para eso. originalmente la idea de Peter Todd y lo suyo, ¿no? No era solamente él. Bueno, Mm. mantengamos este límite y lo que va a ocurrir, ¿sí? O lo que queremos que ocurra, es que las tarifas suban y sigan subiendo hasta miles de dólares y listo, ahí resolvimos el problema del incentivo minero. Bueno, no es lo que ocurrió, lo que vemos es esto, ¿sí? Cada tanto, boom, suben y después bajan, pero es un pico nomás, ¿sí? Fíjense, hace poco lo mostramos, creo que en el último episodio o en el anterior, mostramos el gráfico. Tenés un pico y vuelve a bajar, pico, vuelve a bajar, pico, vuelve a bajar. Entonces el tipo ahora, viendo que no ocurre lo que necesitan, ¿sí? Para mantener el poder de cómputo de su lado, dice, bueno, vamos a plantear la inflación. Y la inflación en algún momento va a tener que llegar, ¿sí? Va a tener que llegar Sí. y seguramente el modus operandi va a ser el mismo que siempre. Van a decir que esto es por consenso, que esto es necesario para salvar el sistema, cualquiera que no esté de acuerdo. Y yo creo que a esta altura ya queda tan poca gente que realmente piensa o que entiende de ese lado que nadie va a estar en desacuerdo. La gente, la inmensa mayoría va a decir, no, sí, esto tiene sentido. Alguno que otro va a decir, ¿qué? ¿No era que era solamente 21 millones y ni una fracción más? El que diga eso va a ser eyectado, nadie lo va a escuchar, lo van a tratar de loco, ¿sí? Y le vamos a dar la bienvenida acá, de este lado de la brecha. De este lado del charco. De este lado, ¿cómo se llama? La grieta, de este lado de la grieta. Sí, la O gente... del muro, mejor dicho. pero sí, yo creo que va a ser de esa manera. Es algo que... Por eso yo creo que los pone tan nerviosos. Cuando vos volvés sobre este tema, no tienen una respuesta. Cada uno te da una respuesta a lo que se le ocurre en el momento porque no hay nada que vos... No hay nada pueda estandarizado. bajar. A ver, si vos Lo único no que tenés ahora un se está sistema diciendo desde arriba, desde la autoridad de ellos, sí. es esto. La solución es inflación. Esto es lo que se Bueno, le dice. pero Como no les justamente gusta, Sí. porque si vos no tenés un sistema que sea racional, que no te permita hacer predicciones en cuanto a su funcionamiento, entonces, lógicamente, cuando se te presenta un problema para el cual vos no tenés solución, tenés que inventarle una solución. Y generalmente tantas soluciones inventadas como usuarios hay con los que debatimos. No, en Se serio, pero duplican esto cada es 4 divertido. años. Sí, el precio se duplica cada 4 años, vas a tener, los mineros van a empezar a cobrar muchas tarifas. No, las o de excusas golpe- se duplican cada 4 años. Bueno, sí, también. Sí. Pero básicamente esto lo pueden constatar ustedes cada vez que, no sé, nosotros debatimos y preguntamos por esto mismo, che, ¿qué va a pasar con Bitcoin, BTC una vez que la recompensa se acabe? Y digamos, de acá a 4 halving como mucho, nos van a dar siempre una respuesta diferente. ¿Por qué? Porque nadie tiene idea de qué va a pasar. Están esperando a ver cuál es la respuesta oficial y la versión oficial de la historia que se van a contar entre todos ellos como para, bueno, de tener una respuesta estandarizada, pero ni siquiera todavía existe eso. Y nadie te Falta quiere admitir que una de las opciones que existen es la inflación, lo cual mata su propio relato. Pero no te Falta sorprenda que Todd así como lance un hubo... video. Pero esto es muy divertido porque Un así videito como hubo corto gente que explicando. durante 2 días se decía feminista y militó a uno de los tipos más machistas y misóginos probablemente de Argentina, por lo menos en su visión, ¿no? Como esa contradicción. Tranquilamente toda esta gente que ideológicamente hoy defiende un sistema de forma emocional en vez de un sistema de forma racional, bueno, con esa misma emocionalidad se van a cambiar de bando y no van a tener ningún complejo de culpa. Ellos van a sentir que están haciendo lo correcto. Porque la respuesta que van a dar va a ser una respuesta emocional. Es decir, estamos compitiendo inclusive por ver quién sostiene el uso de la razón más tiempo. En definitiva... Perdón, una cosa que no, cuando vos mencionaste lo del videíto ese que hizo Peter Todd en 2013, en ese momento se Sí. le cagaron de risa, ¿sí? Aclaro. Ah, porque en bueno, ese sí, momento eso es todavía lógico, porque la mayoría de la gente... La campaña de censura de no los había bitcoiners empezado. en ese momento eran todos early adopters, conocían perfectamente el modelo de incentivos, conocían perfectamente cómo estaba pensado Bitcoin y todo el mundo sabía que lo que iba a terminar pasando es que iba a haber más transacciones y que esas transacciones iban a recompensar a los mineros. ¿Cuándo eso iba a ocurrir? No se sabía, pero no por eso se dejaba de elaborar en adopción, en crear nuevos productos. Aparecían empresas como BitPay, creo que BitPay apareció en el año 2011
y tenías, digamos, un montón de casos de usos para Bitcoin y se iban descubriendo cada vez más. Y eventualmente, bueno, todo eso fue cercenado y nos obligaron a quizás retroceder unos pasos de lo que habíamos hecho y casi que empezar de cero. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente todavía molesta porque sigue habiendo ataques hacia este lado. Pero bueno, Sí, será una cuestión de tiempo. Y es como dijo Satoshi, o vamos a tener miles de millones de transacciones o vamos a tener cero. No hay otra. Sí. Y ahí o sea, estamos ya los que estamos de este lado estamos dispuestos a morir en esta exactamente. colina. Es que si entendés eso, entendés que, viste, es ahora o nunca. No podés bajar los brazos. Así que bueno, creo que no quedó nada, ¿no? Nada en el tintero. Espectacular. Yo me gasté toda la saliva dando los mejores argumentos que tenía. Bueno, primero, muchísimas gracias, Marcelo, claramente. Ha sido un invitado de lujo espectacular. Como espectacular. Siempre, nos encanta tenerte. Si querés anunciar los chivos, ahora tenés tu bueno, ya saben, es un honor para mí. La verdad que la pasé muy bien con ustedes. Como siempre, ¿sí? A veces nos juntamos, la pasamos bien, pero también a distancia, esto hay que decirlo. Y ¿a dónde nos encuentran? No hay almuerzo gratis. El Bitcoin. ¿Sí? En Twitter, @elbitcoin y @almuerzo no. Dejen ahí los links, no sean ratas. Dale. Sí, va a estar todo en los comentarios, queda tranquilo. Ustedes después me dicen que sí, pero después no ponen nada. Yo se los voy a recordar. Contamos con que nos vas a ayudar a recordar. Y bueno, gracias, gente, muchachos. Con respecto a usted. Y bueno, con respecto a la economía P2P, ya saben que dejamos todos los enlaces en la descripción. Nos pueden seguir en Instagram, en Twitter, en memo.cash. También tenemos cuentas, síganos. Hoy en día que se habla mucho de las redes sociales descentralizadas, no hay nada